cómo se justifican estas guerras que están sucediendo en el Medio Oriente a través de las escrituras. Decía el rabino Feldman, un rabino antisionista, él decía que había sido tan astuta la trama, ¿no? La trampa del sionismo había sido tan astuta, que ellos tomaron los símbolos, tomaron la religión, tomaron el idioma, tomaron las escrituras y además de eso, tomaron un nombre sagrado que para la mayoría del mundo, o sea, hablando del mundo cristiano, la palabra Israel es una palabra que dentro del inconsciente, de colectivo, del hombre, representa algo sagrado. Y al ellos colocarle a este Estado, que si lo vemos desde el punto de vista histórico y político, era un movimiento que no tenía nada que ver con la religión ancestral del pueblo judío. Y al ellos colocarle a este Estado político el nombre Israel, inmediatamente era el juego perfecto para sugestionar a una gran parte de la humanidad. Y por eso tenemos que uno de los mayores lobbies que apoyan esto que está sucediendo en el Medio Oriente. Por eso precisamente esa sugestión que tienen en la mente de que el Mesías o Jesucristo va a venir porque el pueblo de Israel está allí, porque van a reconstruir el templo, sin analizar bien la teología o lo que esto representa. Y toda esta sugestión dentro de las iglesias cristianas, dentro del evangelio, del cristianismo en general, el lobby cristiano sionista es tan poderoso, tan fuerte, que es uno de los mayores auspiciantes de de lo que está sucediendo en Medio Oriente. Y todo esto a qué va? A las falsas interpretaciones, o mejor dicho, a las interpretaciones erróneas de la Biblia y de la historia. Cuando comenzamos a interpretar las escrituras a nuestra conveniencia, que es lo que ha sucedido acá, para justificar actos vergonzosos, actos negativos, como lo que estamos viendo en el Medio Oriente, estamos repitiendo lo que ha sucedido en la historia desde tiempos muy antiguos. Vemos la conquista y más de 90 millones de aborígenes asesinados en Sudamérica en todo el tiempo de la conquista. Vemos las inquisiciones, personas cultas, científicos, personas filósofas, personas pensadores, fueron llevados a la horca, fueron quemados vivos, precisamente porque decidieron dudar de que lo que estaban enseñando las élites religiosas de ese tiempo que dominaban el mundo en general no eran real. Y asimismo, la religión ha traído a través de estos 2000 años un gran caos mundial. Un caos mundial porque los líderes se aprovechan de la sensibilidad del corazón de las personas, de los feligreses, de aquellas personas que escuchan sus palabras, para enseñarles, para transmitirles un mensaje erróneo, incorrecto, y obligarlos y sugestionarlos para que ellos apoyen todo este tipo de barbaries. Lo que estamos viendo actualmente, por lo menos en la ONU. No sé si alguno de ustedes vio el discurso de Netanyahu en la ONU, siempre utilizando la Torá, utilizando textos de la Torá para justificar su odio, su rabia y para cumplir con los propósitos que ellos han tenido desde hace más de 70 años atrás. Entonces, vemos que utilizan la escritura para justificar una guerra. Y una de las grandes justificaciones que tienen es que esta guerra es contra Amalek, que estos palestinos y que estos árabes son el Amalek del Antiguo Testamento, del Deuteronomio, del libro del Éxodo, que se pusieron a la salida, a la llegada de Israel, del antiguo Israel a la tierra prometida. Y el rabino Feldman, que era discípulo de otro rabino que escribió un libro que se llamaba Bayoel Moshe, establece claramente que para el judaísmo, antes de la creación del Estado de Israel, cualquier establecimiento de un reino, de una nación judía, fuera de las manos del Mesías, es decir, que no sea creada por el Mesías, era el antimesías. Es decir, para el judaísmo antiguo, cualquier persona que se levantara y dijera, voy a crear una nación, voy a crear un país independiente para los judíos, para ellos representaba, según su teología, antes del establecimiento del Estado de Israel, representaba prácticamente la personificación del mal y del antimesías o el anticristo. Entonces, si lo vemos de este punto, lo que estamos viendo en el Medio Oriente, con el nombre de Israel y con los símbolos sagrados de Israel y que se han apropiado de la religión, de los símbolos y de la religión judía del primer siglo, es prácticamente un opositor pleno al verdadero sentido teológico que los judíos tenían antes del establecimiento del Estado de Israel. Ahora, en estos tiempos, vemos que todos apoyan este movimiento. Ya todos los judíos religiosos también son sionistas. Ahora les están pidiendo que vayan a la guerra, que se enfrenten también a Hezbollah, se enfrenten a Hamas, se enfrenten a todos estos grupos subversivos. Vemos que hay una gran oposición dentro del religioso porque hay como se dice,
un choque emocional, un choque intelectual en sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si somos religiosos, si estamos estudiando las escrituras, si estamos estudiando la Torá y la Torá nos habla de la paz, nos habla de la unión, del respeto al prójimo, del respeto a todas las personas en general, sin distinción, digamos de esta manera, ¿cómo nosotros vamos a dejar el estudio de las escrituras para ir a matar palestinos o ir a matar personas de Líbano, ¿no? Entonces se ven con este choque y por eso se resisten a ir a la guerra. Entonces, todas estas malas interpretaciones bíblicas, estas malas interpretaciones de la Biblia, han llevado al hombre a un caos. Creíamos que ya lo habíamos superado. Creíamos que habíamos superado esto de que la Biblia se transformaba en la excusa perfecta para matar aborígenes, para matar los indios suramericanos, como lo hablamos anteriormente, para colgar y para quemar a brujas en la Edad Media. Creíamos que ya lo habíamos superado, pero ahora nos encontramos de que Netanyahu se ha transformado en el nuevo inquisidor, en el nuevo apóstata de las escrituras, y vemos detrás a todos los cristianos evangélicos, a los cristianos católicos también, a los cristianos en general, que cuando escuchan la palabra Israel, como han sido sugestionados por tantos años a través de la religión, a través del catecismo, a través de las historias de la Biblia, vemos que han sido tan sugestionados que andan detrás con sus banderitas, moviendo sus banderitas y apoyando la muerte de niños, de mujeres inocentes y todas estas cosas que estamos viendo. Entonces, el rabino Feldman, que es un rabino antisionista, que viene de esta misma línea de Sackmar, que era un rabino que se llamaba Joel Tichtenbaum se llamaba él. Joel Tichtenbaum, lo pueden buscar en Wikipedia, le aparece. Él luchó hasta su muerte en el año 1972, escribió varios libros en contra de la ideología sionista. Ahora bien, ustedes dirán, pero bueno, yo veo que todos los judíos, todas las personas que estudian judaísmo, están apoyando la guerra, están apoyando la muerte, y se ven nada más algunos judíos que son de un movimiento también llamado Natura y Carta, que ellos sacan sus pancartas y están en contra de la guerra y andan con su bandera palestina, están apoyando a los palestinos en este tiempo, ¿no? Entonces es un grupito pequeño. Pero dentro del mismo corazón de Israel, en algunas ciudades ustedes pueden investigar, bueno, la primera se llama Mea Sharim, creo que es una de las más fuertes comunidades que están viviendo allí desde antes de la fundación del Estado de Israel. Recuérdense que el Estado de Israel, no confundan el Estado de Israel con el pueblo de Israel de la Biblia. Esto es algo totalmente, totalmente diferente. El pueblo de Israel antiguo, el pueblo de Israel del tiempo de Moisés, no es este pueblo que está allí. Y bueno, es un tema demasiado largo y lo podemos tocar si les interesa en el próximo live. Lo cierto es que no, dentro de esta comunidad que les llamo, que se llama Mea Sharim, dentro del corazón de Israel, hay una comunidad muy fuerte. ¿Y por qué no se ven en las redes? ¿O por qué no se ven dentro del internet explicando la situación, explicando por qué no se debe apoyar al Estado de Israel como tal? Menos a este nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu, de Itamar Ben-Gvir, Benjamín Netanyahu, Smotrich y General Galat, y todos ellos son de ultraderecha, es decir, ultranacionalistas, de extrema derecha, colonos que que crecieron en comunidades dentro de las montañas de Cisjordania y toda su vida fue una ideologización muy poderosa a través de la Biblia, o sea, a través de enseñanzas bíblicas, para que ellos tuvieran justificación de matar, de robar tierras, de expulsar a campesinos, de expulsar a aquellos que siembran las olivas de allí en Cisjordania, de encerrar a los gazatíes dentro de todos esos muros, prácticamente como se dice, la cárcel al aire libre más grande del mundo. Cuando comenzamos a analizar todas estas cosas, decimos, pero entonces, ¿por qué estos que están allí, que están en contra del Estado de Israel y de lo que está ocurriendo, no los vemos aquí en las redes? No los vemos en el Internet, en TikTok, no lo vemos, sino que en TikTok lo que vemos es que todos los judíos religiosos apoyan al Estado de Israel y aplauden. Aplauden cuando matan a un niño, aplauden cuando cae una bomba y comienzan a cantar y comienzan a agarrarse de las manos. ¿Por qué los judíos religiosos apoyan tanta muerte? Porque no son solamente 1200, que fue lo que mató Hamas, según las estadísticas del Estado de Israel, ¿no? Sino ya estamos hablando de 40 y tantos mil muertos. Y cuando tú te metes en Telegram, que es la única plataforma donde tú puedes comenzar a evaluar todas estas cosas, te das cuenta de que son niños destrozados, mujeres, algo terrible, ¿no? Es lo que tú ves allí.
una destrucción total. Entonces, ¿por qué estos judíos que sí están en contra de esta ideología sionista creada por Theodor Herzl y que en sus orígenes no tenía nada que ver con la religión, al punto tal de que todos los judíos religiosos desechaban desde su corazón, desechaban y vomitaban el Estado de Israel? A ese punto te lo digo. Y no lo estoy diciendo yo, es parte de una investigación y un estudio. En la última clase compartimos acerca de el Estado de Israel, ideología del terror. Y tenemos un grupo en Telegram que me pueden escribir al privado y les envío el enlace. El Estado de Israel y el terror, o mejor dicho, el sionismo y terror, nos dice que sustituyó la identidad del judío. Y no sé si ustedes se han preguntado por qué en la Biblia se habla de los israelitas, pero cuando se habla de los que viven en Israel en este tiempo, se dice israelíes. Primero y principal, porque israelíes son los ciudadanos del Estado de Israel actual, y israelitas eran las 12 tribus, hijos de Jacob, que vivieron hace más de 2500 años atrás. De esas 12 tribus, solamente sobrevivieron dos tribus, que fue Judá y Benjamín. Primero, las primeras 10 tribus fueron llevadas por el imperio asirio el imperio asirio se las llevó cautivas a su imperio, ¿no? Las dispersó. En esos tiempos ellos llegaban a un país, tomaban cautivo a los reyes, a los aristócratas, a todas las personas intelectuales y se los llevaban cautivos a diferentes ciudades. Solamente dejaban a los pobres, a los campesinos, para que labraran la tierra y luego de labrar la tierra, cuando labraran la tierra, ellos venían y recogían las cosechas y se las llevaban a su imperio. Luego de esto, de que se llevaran las primeras 10 tribus cautivas, vino Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor del imperio babilónico, y se llevó a las últimas dos tribus que quedaban, el reino de Judá. El reino de Judá, el reino de Judá fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Y en esos 70 años ellos perdieron su identidad. Es decir, se mezclaron con los babilonios, comenzaron a adoptar creencias al punto tal del que el calendario, no sé si lo sabían, pero ¿saben qué calendario utiliza el judaísmo en la actualidad? El calendario que se utiliza en la actualidad en Israel es el calendario sumerio, el calendario babilónico de Mesopotamia. Por eso los meses del calendario judío son Adar, Shevat, Kislev, Tishrei. Son todos estos meses que si ustedes buscan en el internet, el mismo calendario babilónico o de esa parte de la región de Sumeria, de Mesopotamia, el mismo calendario es el mismo calendario que el pueblo judío en la actualidad utiliza, porque ellos lo adoptaron de esos 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia. ¿Por qué esos judíos religiosos que sí están en contra del Estado de Israel y de las masacres que están ocurriendo no se manifiestan? No los vemos en TikTok, no los vemos en YouTube, no los vemos en ninguna parte. Número uno, porque al ser ultraortodoxos tienen prohibido utilizar estos aparatos. Tienen prohibidos utilizar los medios de comunicación. Ellos están simplemente utilizando pancartas, panfletos que pegan en las paredes en Jerusalén. Tú vas a Mea Sharim, pueden buscar Mea Sharim en internet y les va a aparecer Mea Sharim, barrio ultraortodoxo. Y ellos, para colocar una notificación a la comunidad, colocan un panfleto en las paredes donde especifican la hora, así como antes del internet, ¿no? O sea, ellos están viviendo todavía en la Edad Media. Y por esa razón, la única manera de nosotros poder llegar a esas conclusiones y llegar a comprender lo que los judíos ultraortodoxos dicen acerca del Estado de Israel es logrando entender el hebreo número uno, o el yiddish, porque ellos no hablan hebreo, ellos hablan yiddish. Yiddish es una lengua del antiguo pueblo házaro, mezclado con el dialecto alemán, y lo escriben con letras hebreas. Entonces el yiddish lo hablan estos judíos que provienen de la región de Hazaria, y lo escriben con letras hebreas, y la única manera de leer esto es leyendo un poco hebreo, o yiddish. Yo en mi caso leo un poquito hebreo, de lo poco que pude aprender en el tiempo que estuve estudiando judaísmo, y he logrado traducir algunas cosas importantísimas que les voy a leer acerca del sionismo, ¿no? Esto, vamos a ver si abre el archivo, y dice acá, esto fue de una declaración de este rabino, ¿es lo mismo judaísmo que sionismo? Es la primera pregunta que dice acá. El historiador canadiense Jacob Ratkin responde a estas preguntas en su libro Contra el Estado de Israel, Historia de la oposición judía al sionismo, publicado el año aquí por el editorial Martínez Roca. Está buenísimo un libro, mira, se llama Contra el Estado de Israel, escrito por el historiador canadiense Jacob Ratkin. Así que es buenísimo que ustedes puedan conseguir ese libro y estudiar acerca de lo que realmente el judaísmo piensa del sionismo. Y que no mezclemos sionismo, ideología política, con judaísmo,
Judaísmo es una religión ancestral de un pueblo y el sionismo es una ideología política cuyas bases están ancladas al ultranacionalismo. El judaísmo, el Estado de Israel, antes de ser Estado de Israel, fue fundado a través del terror. Los grupos terroristas judíos que vivían en ese tiempo, lo que es Jerusalén, estaba, lo que es Jerusalén, o mejor dicho, lo que es Israel en ese tiempo estaba dominado por el Imperio Británico. El Imperio Británico tenía el control de lo que antes había sido el Imperio Otomano, que el Imperio Otomano era, si no me equivoco, Egipto, Israel, Siria, el Líbano y Turquía. Todo eso era el Imperio Otomano. Cuando el Imperio Británico toma el control de lo que era el antiguo Imperio Otomano, ellos comienzan a permitir la migración de judíos bajo el protectorado británico. Y habían dentro de esto, habían intereses ocultos, intereses económicos de los Rothschild. Los Rothschild estaban patrocinando el movimiento sionista mundial con mucho, mucho dinero, pidiendo que hubiera una migración masiva de judíos europeos, askenazíes, a tierra de Palestina, de manera de multiplicarse tanto, y luego dentro de esto, a través de la ideología, utilizar la ideología bíblica para hacer una revolución y causar una recolonización de tierras que estaban colonizadas de tiempos inmemoriales. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Ellos comenzaron a llenar a la tierra de Palestina con ciudadanos judíos del este de Europa y comenzaron con grupos terroristas, subversivos. Uno de ellos lo pueden buscar ahí en el internet, se llamaba La Haganá. La Haganá era un grupo terrorista, un grupo paramilitar judío que hasta atacó a los militares británicos y le hizo la guerra a los británicos y a la Liga, a los palestinos, a la Liga Árabe en ese tiempo, los que vivían allí dentro de Palestina. Al punto tal de que ellos hicieron un atentado terrorista, lo pueden buscar, el atentado al Hotel Rey David. El atentado al Rey David, al Hotel Rey David en Jerusalén, ellos hicieron estallar este gran hotel con personas adentro. Entre ellos estaban los judíos que patrocinaban la paz entre palestinos y judíos. Y estaban también los líderes del movimiento palestino, habían personalidades británicas y había mucha gente. Y cuando explotaron todo este edificio, todas estas personas murieron. Esto nadie lo supo. La prensa internacional no difunde estas cosas, así como en la actualidad, porque no les conviene difundir esto. Tenemos por lo menos que el sionismo mundial, el movimiento sionista mundial, guiado por los Rothschild y por todas estas élites económicas judías, ellos financian en todos los países, financian organizaciones que los mantienen informados de todo. Por eso tenemos el Mossad. El Mossad es un organismo de inteligencia y de espionaje que está alrededor de todo el mundo. Tenemos Mossad en Venezuela, tenemos Mossad aquí en Argentina, al lado de donde yo estoy, está súper súper lleno de agentes. Tenemos a Milei, que es el primer agente, que prácticamente está vendiendo a Argentina a estos intereses, que son intereses muy perversos. Son intereses que van a llenar a la tierra en un futuro de mucho mal, de mucho daño.